Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Mi nombre es Patricia Grace, doctora en Teología, y les damos la bienvenida y las gracias por su atención. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que compartan nuestras enseñanzas de la Palabra de Dios para que la luz de Jesús brille en la vida de todos. Hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel. El autor del libro de Primera de Samuel es un autor anónimo. Se cree que pudo haber sido Samuel quien escribió este libro. Quizás también, pues la Biblia explica que Samuel escribió un libro y puede ser que él escribió este libro también ayudado por Natán y Gad, profetas e historiadores. Esto aparece en el libro de Primera de Crónicas 29:29. Originalmente los libros de Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro, pero las traducciones de la Septuaginta lo separaron en dos y vemos que hay Primera de Samuel, que aproximadamente es como de 100 años de diferencia desde el 1100 antes de Cristo hasta el 1000. Y Segunda de Samuel cubre otros 40 años. La fecha de su escritura sería según el periodo posterior al 960 antes de Cristo. Primera de Samuel registra la historia en la tierra de Canaán durante la transición. Recordemos que había la transición de los jueces y ahora estamos pasando a una transición de una monarquía. Ahora vemos que se convierte el gobierno, un gobierno monarca, y esta transición de jueces o gobernadores a una monarquía emerge con el primer juez, Samuel, el último juez, y el primer profeta, que unge a dos reyes de Israel, el rey Saúl y el rey David. En el primer capítulo del libro de Primera de Samuel vemos que Elcana tenía dos esposas, una era Penina y la otra era Ana, y Ana vivía desconsolada porque Penina se burlaba de ella por ser estéril y no poder tener hijos. Entonces Ana va y le llora a Dios con todo su corazón, derrama su espíritu, le pide un hijo. Creyendo Elí que estaba ebria, la despacha y ella le dice: no estoy ebria, Señor, estoy pidiendo una petición al Señor Todopoderoso Jehová. Después vemos que Dios concede la petición de Ana. Esta mujer en fe recibe el niño que ella le pidió a Jehová, y este niño ella prometió consagrarlo a Jehová. Y esto lo vemos en el capítulo 2 del libro de Primera de Samuel, del 1 al 11, donde Ana da un cántico a Dios en gratitud. Y en el capítulo 2, el versículo 12 al 17, vemos el pecado de los hijos de Elí, un padre consentidor, pues sus hijos hacían ofensas, tratando incorrectamente a todos los del pueblo y aprovechándose del puesto que tenían, y ellos no respetaban a Dios. Entonces Dios le da una palabra al profeta Elí diciéndole en el 27 al 30, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. En el capítulo 3 vemos el llamado de Samuel. Samuel, estando con el profeta Elí, pues ya siendo un niño, fue llevado, y su madre cada año le traía sus vestimentas al profeta Elí, y este niño creció sirviendo como asistente del profeta Elí. Y después el Señor le llama, y él, pensando que era Samuel, por 3 veces repite: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y Elí le dice: no te he llamado Samuel. Hasta que Elí comprende que es Jehová que le está hablando a Samuel, y le explica: la próxima vez que te hable, solamente responde: heme aquí, y él hablará. Y así lo hace Samuel. Y entonces el Señor le revela un acontecimiento que vendrá como castigo sobre la vida de los hijos de Elí. En el capítulo 4 se toma la arca del pacto. Los filisteos roban el arca del pacto. El pueblo, creyendo que al tener el arca del pacto vencerían contra los filisteos. Los filisteos era una nación muy fuerte, era como decir un grupo poderoso de gobernadores malvados que estaban asolando constantemente al pueblo de Israel. Y toman el arca, y los hijos de Elí son muertos. Y cuando esta noticia llega al profeta Elí, él cae, se desnuca y también muere, pues él ya era un anciano. En el capítulo 5, cuando los filisteos toman el arca y la meten a su casa del dios Dagón, dios de ellos, el primer día amanece el dios Dagón postrado, y al segundo día lo vuelven a acomodar, pero el segundo día aparece decapitado. Y esto era porque la mano de Jehová estaba contra ellos y contra su Dios.
El arca es devuelta como pago. Ellos mandan unos tumores y unos ratones de oro con 2 vacas que lleven el arca de regreso, pues ellos están atemorizados, pues todos tenían tumores y estaban muriendo. Y consultando a sus adivinos, estos le dijeron: esto es por causa de que ustedes tienen el arca, la deben devolver, pero con una ofrenda por la ofensa que han hecho. Entonces ellos rezan el arca y el arca es regresada, el pueblo se pone muy contento, pero algunos curiosamente fueron a mirar adentro del arca del mismo pueblo de Israel. Dios no perdonó eso y estos murieron, por lo cual el arca regresa a su lugar correcto, que es el lugar santísimo. En el capítulo 7, versículo 3, Samuel habla al pueblo de Israel y les dice que dejen esos caminos y se vuelvan a Dios. Y el pueblo le dice a Samuel: tus hijos tú ya has envejecido y tus hijos no caminan como tú lo haces, queremos un rey para el pueblo. Samuel se indigna y Jehová le dice: no es a ti a quien están desechando, es a mí, por lo tanto diles que sí, que les daré el rey. Entonces Samuel unge al primer rey, pero vemos que este rey era Saúl. Saúl había salido a buscar las asnas de su padre que se habían perdido. Jehová ya había hablado a Samuel que Saúl sería el rey. Entonces Samuel le prepara una comida y le anuncia que él es el rey escogido por Jehová para el pueblo de Israel. Saúl no estaba muy interesado en el privilegio que Dios le había dado, pues cuando todos lo buscaban, pues él se escondió. Samuel le avisa a todo el pueblo de la elección que Jehová ha hecho y no lo encuentran, pero Jehová les dice en dónde está y lo traen. Y Samuel da un discurso en el capítulo 12 y en el capítulo 11 Dios respalda a Saúl para que derrote a los amonitas. Pero Saúl no obedecía las reglas de Dios. Y hay una advertencia también contra desobedecer la palabra. En el capítulo 13 hay una guerra contra los filisteos y Saúl ofrece el holocausto. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, que lo aprendimos en Deuteronomio y Levítico, que solamente los levitas podían ofrecer ofrendas y servir al templo. Y Saúl lo hace incorrectamente. Samuel lo corrige diciéndole: ¿pero qué has hecho? Y Saúl no comandaba bien el pueblo. Saúl no hacía las cosas a la manera de Dios. Incluso en esa contienda que había contra los filisteos, Saúl ordena que nadie coma hasta que él haga venganza, pero resulta que el pueblo se está desanimando, está pereciendo en fuerzas. Pero Jonatán, que no oyó esta ley, había probado miel y se había recuperado, y cuando Saúl se entera, pretende matarlo, y el pueblo le dice: ¿cómo mataremos a Jonatán, que él es el que nos ha valientemente respaldado? Por lo tanto, Saúl sigue con la desobediencia y Saúl es desechado. Saúl es desechado completamente, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Dios le dio otra oportunidad, una segunda oportunidad, diciendo que vaya y mate a todos los amalecitas y que también mate al rey y que acabe con todo, asnos, bestias, todo lo que pertenecía. Pero una vez más Saúl desobedece y no lo hace, no mata al rey, se queda con animales. Cuando Samuel lo ve, le dice: ¿pero qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Por qué no mataste a Agar el rey? Y él dice: pero yo traje estos animales para ofrendárselos a Dios. Justificaciones falsas. Cuando Dios le da un mandato a usted de que haga algo, cúmplalo al 100%. No importa cuán insignificante esto le puede parecer, porque a los ojos de Dios tienen que hacerse las cosas a la manera de Él. Nosotros tenemos que ser fieles y obedientes. Y Saúl no entendía esto, no quería hacer la voluntad de Dios, quería hacer la propia. Y vemos que Samuel lo corrige, ¿verdad? Y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Él era necio, era obstinado. Eso lo vemos en el Primera de Samuel 15:23. Esta es la primera parte del libro de Primera de Samuel. Les invitamos a que vean la continuación de la segunda parte de este libro. Gracias por su atención. El Señor les bendiga grandemente por el aprendizaje de su palabra. Bendiciones.